de muestreo multietnático. ¿Eso qué es? Una encuesta, porque no estoy trabajando con toda la población. ¿Ya? Lo siguiente, para aquellos que van a hacer un estudio revisando las historias clínicas de los pacientes, revisión de fuentes secundarias, ¿sí? Una consulta, la encuesta y el cuestionario tienen la misma estructura, o sea, interna, el diseño de preguntas. Ya. La encuesta y el cuestionario son cosas muy distintas. La encuesta es un método que permite aproximar a una población a partir de una muestra estadística. Ahora, la encuesta frecuentemente usa como instrumento al cuestionario. ¿Ya? Es decir, la encuesta de forma general, como yo procedo en campo, como procedo para seleccionar una muestra desde el punto de vista estadístico y aproximarme en campo. Ahora, dentro de ese procedimiento general, yo puedo utilizar un instrumento, y ese instrumento puede ser cuestionario. ¿Ya? Entonces, la encuesta es un modo general de operar, y el cuestionario es un instrumento específico. De todas maneras, se usa un cuestionario. Sí, ya verá. Las encuestas de forma global, casi todas las que conozco, usan el cuestionario. No, sí, yo le decía esto porque a veces dicen Sí, una encuesta, ¿no? se confunde mucho, es cierto, tienes toda la razón. Por eso cuando empezamos la clase, me dejé esta diapositiva. Técnica de recolección de datos es un método operativo general. Y esta técnica de recolección de datos puede crear un instrumento, que es una herramienta específica que yo utilizo para recoger datos. ¿Ya? Pero lo que tú dices es correcto, la mayoría de la gente, incluso muchos docentes, confunden encuesta con cuestionario y definitivamente no son lo mismo. Existe mucha confusión en eso. Está muy bien. Entonces, muchas veces tú decides o tú consideras que la mejor forma de obtener datos es a partir de información que ya ha sido recolectada por otros. Ejemplo, si tú quieres trabajar, por ejemplo, a partir de la revisión de historias clínicas, si tú vas a trabajar con revisión de historias clínicas, es obvio que las historias clínicas ya han sido llenadas por alguien. O sea, tú no estás recogiendo información primariamente, sino estás obteniendo información de algo que ya se recogió, fuente secundaria. Por ejemplo, si yo quiero hacer una investigación a partir de la base de datos de la ENDES, la pregunta es, ¿yo voy a recoger por primera vez los datos? No, alguien ya recogió esos datos y yo voy a aprovecharme en segunda instancia para aprovechar esos datos. Eso es lo que se conoce como fuente secundaria. En la fuente secundaria, el investigador obtiene información que ya ha sido obtenida por otras personas, que ya ha sido recolectada por otros, y en segunda instancia yo lo voy a utilizar para hacer mi análisis. El problema de eso está en que tú no puedes garantizar que esa información que ha sido recogida por otros esté libre de sesgos. No lo puedes garantizar. Por ejemplo, una ENDES. ¿Ustedes me pueden decir si la ENDES está libre de sesgo totalmente? No lo sabemos porque ha sido hecha por otros. Posiblemente tenga algún grado de sesgo, pero yo no puedo garantizar que no lo tiene porque esa recolección de datos no estuvo bajo mi control. ¿Ya? Por ejemplo, si tú vas a hacer un estudio de una enfermedad, vamos a ver, quieres hacer un estudio, por ejemplo, de síndrome de Asperger, ¿ya? Y lo vas a obtener a partir de las historias clínicas. Entonces la pregunta es, ¿tú puedes garantizar que la historia clínica estuvo completa y estuvo adecuadamente hecha? No, porque lo ha hecho otra persona lo recolectó información. Por tanto, cuando tú asumes trabajar con fuentes secundarias, estás asumiendo trabajar con los sesgos de la persona que recolectó la información. Por tanto, vas a tener que considerar eso en la sección de la discusión del trabajo de investigación y vas a tener que declarar limitaciones. Una limitación del presente estudio es que se trabaja con fuentes secundarias. Dado que esta información fue recolectada por otras personas en otro momento, es posible que esta información tenga algún grado de subregistro, algún grado de inconsistencia, o que tenga algún grado de problemas de calidad de forma global. Sin embargo, siguiendo tu argumento, puede ser que lo tenga, pero si tú ves que los resultados son consistentes con la literatura, con otros trabajos o con tu hipótesis, tú puedes considerar que de repente eso no afectó significativamente el estudio. Pero en otros casos puede que sí. ¿Ya? En tal caso tú no puedes garantizar que no hubo sesgo.
Lo que tú vas a tener que analizar es si esa fuente secundaria tiene la cantidad de sesgo suficiente o no. Ejemplo, resulta que un alumno de pregrado desea hacer una tesis para poder establecer la prevalencia de consumo de tabaco y de alcohol de las personas que acudieron a consultorios externos de endocrinología. La pregunta es, ¿en los consultorios externos siempre se obtiene el consumo de tabaco y el consumo de alcohol? Bien difícil, ¿eh? Bien difícil. Entonces, en ese caso, tú vas a trabajar con una fuente secundaria, pero tiene un sesgo muy grande, porque de repente solamente el 15 o el 20% tiene los datos de consumo de tabaco y consumo de alcohol. Ok, ¿puedo compensarla con otra base de datos? No. Entonces, no hagas el estudio, porque la fuente de sesgo es demasiado grande. Y tú tienes que analizar eso. ¿Ya? Fuentes secundarias. Existen diversas fuentes secundarias que tú puedes utilizar. Historias clínicas. Los expertos dicen que la historia clínica no es la mejor fuente para recolectar datos, porque muchas veces mucha de la información que tú necesitas no está en la historia clínica. Así que tú tienes que evaluar si es que realmente vale la pena o no. Pero no siempre es así. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Alguien desea hacer un estudio de los factores asociados a complicaciones luego de un trasplante de hígado. La pregunta es, ¿tendré información de un trasplante de hígado siempre? La ventaja del trasplante de hígado está en que para todos los trasplantes se llena un formato. Y en todos llenan un formato, en todos sí o sí, antes y después. Por lo tanto, en ese caso, siempre tienes la información. Entonces, ahí no tienes ningún problema, es una muy buena fuente de información. Pero muchas veces no va a ser una buena fuente de información porque va a haber mucha información que no está establecida. Tú tienes que revisar si es que lo que tú buscas está o no está. Y si tú ves de que lo que tú buscas no está, pues no lo hagas. Pero si tú ves de que tiene la información que te interesa, lo puedes hacer. No, pero si también justamente quiero saber si no se hace la lectura o la evaluación de ese dato, porque también es muy importante para la investigación en el hospital, en esa zona, decir, ¿sabes qué? No se informa de tal cosa que sí debería de ser informada. Claro, pero eso sí lo puedes obtener de la fuente de datos. De tu fuente de datos, la pregunta es, ¿puedes obtener que no se registre datos? Claro. Sí, pues entonces es perfectamente factible. Pero por eso no significa que yo pueda quitar. No, es que depende. Ahí el objetivo tuyo es quienes no tienen el dato. Y esa información tú la puedes obtener. El problema está, por ejemplo, cuando yo deseo saber, por ejemplo, yo deseo conocer... Yo no digo saber porque, por ejemplo, para nosotros es un predictor importante el muerte de un paciente con trauma de célula. Pero, por ejemplo, en un hospital no existe siempre de manera operativa la máquina de electrolitos. Entonces, sí voy a tener pues una falta de registro. Pero aquí, ¿sabes qué pasa? Que en este caso la falta de registro es objeto de estudio. Claro, Así que siempre vas a poder, siempre así tú vas, es. o sea, tu variable va a ser, ¿está el dato o no está el dato? Claro, Y siempre sí, lo vas a poder respuesta, obtener. así es. Entonces, en ese caso, tú no tienes dificultad operativa. El problema está cuando tú quieres conocer los predictores, por ejemplo, de complicaciones durante el trauma cerrado de abdomen. Y de repente uno de los predictores es lactato y no está. Claro, Entonces, bueno, tú puedes decir, ok, voy a plantear como criterio de exclusión, voy a colocar que se excluya a todos los pacientes que no tengan resultados de los exámenes de laboratorio relevantes. Una cosa es excluir 5%, 8%, 10%, ya, pero otra cosa es excluir el 30 o 40%. Eso afecta significativamente el estudio. A eso me refiero. Hay una educaría factores que guían a la situación. Podrías hacerlo si el objetivo es ese, pero digamos que cuando alguien quiere hacer un estudio de factores asociados, tiene que haber información. Ahora la pregunta es... Así es. O sea, una cosa es que tú en tu historia de clínica, digamos, tú tienes, por ejemplo, 280 casos. Y una cosa es que tú tengas hasta el 10%, que tengas, por ejemplo, que tengas 20 casos que no tienen información, tú los puedes excluir, no hay mayor problema. Pero si resulta que el 30 o el 40% no tienen información, no hay establecido un punto de corte preciso para el cual te diga cuánto es mucho, cuánto es poco. Pero mi perspectiva como experiencia, como investigador, me dice de que usualmente... Así es. Por ejemplo,
Incluso, por ejemplo, bueno, eso es más o menos la idea. Pero así no hay un punto de corte. Lo que yo te puedo decir es que no es lo mismo que tengas una pérdida de 5% que tengas una pérdida de 40%. Porque parte de la información para poder demostrar tu hipótesis puede estar en ese 40% que se está perdiendo. Por tanto, ya vamos a llegar. Paciencia, paciencia. No, yo quisiera que justamente la prueba piloto encuentre esos datos. Te prometo que cuando lleguemos a la prueba piloto te voy a responder eso, ¿ya? Te lo prometo. Luego, en cuanto a los instrumentos, existe un procedimiento que se conoce como validez de contenido. Y dentro de la validez de contenido, el procedimiento más frecuente que se emplea es la validez por juicio de expertos. ¿Quién es un experto? Un experto es una persona que trabaja con ese tema que es objeto de tu investigación, o es una persona que investiga o ha investigado en ese tema que tú quieres investigar. Es una persona que ha acumulado experiencia y que está en cuestiones de orientarte respecto de tu tema de investigación, o que esté en condiciones de poder anticiparse a las dificultades que tú vas a tener durante tu recolección de datos. Las dos cosas. Ese es un experto. Entonces, el juicio de expertos consiste en someter a opinión de las personas que tú consideres como expertas, porque tienen experiencia de trabajo o porque investigan en ese tema, para que ellos opinen acerca de tu instrumento. Este proceso de que las personas opinen de tu instrumento se conoce como validez de contenido. Si es que el contenido de tu instrumento es correcto para los expertos. Entonces, cada experto lo que va a hacer es revisar dos opciones. Puede revisar de forma global tu cuestionario, tu instrumento y decirte, ok, es un instrumento que cumple de forma general con los objetivos, es un instrumento que realmente permite contestar la hipótesis que tú quieres, entonces de forma global nos parece correcto. Y te podemos hacer una recomendación. O hay juicios de expertos en los cuales cada experto te plantea la pertinencia de cada uno de los ítems, uno por uno, cada uno. ¿Ya? Entonces, existen formas de hacer un juicio de expertos. El número de expertos, según la literatura, varía entre 5 y 10, 5 a 10. Yo prefiero trabajar con 10, pero la verdad muchas personas se puede resultar muy incómodo, o puede ser que no tengan disponibilidad de 10 expertos para el tema, así que en ese caso pueden trabajar con menos. Muy bien. Una pregunta, doctor. La forma corta de la calidad de vida de ese instrumento que nos mostró es escala, ¿no? Es una escala. Escala. ¿Requiere, si se utiliza aquí en Perú, juicio de expertos? No. No. No, porque el SF26 ya viene de una versión en inglés que ya pasó por los expertos. Ah, ya. Entonces, en ese caso No es necesario. no es necesario. Ok, entonces, les mostraba cómo se hace un juicio de expertos. ¿Ya? Este es un juicio de expertos en el cual el experto valora cada experto valora cada pregunta. Entonces, pregunta 1. ¿Está de acuerdo el experto con la pregunta 1 o no? Sí está de acuerdo. Muy bien. Pregunta 2. ¿El experto está de acuerdo con la pregunta 2? No, no está de acuerdo. ¿Por qué no está de acuerdo? Entonces, en esta forma de hacer el juicio de expertos, el experto opina de cada una de las preguntas. Particularmente yo considero que esta forma de hacer el juicio de expertos, o sea, que el experto opina de cada una de las preguntas, es ideal cuando yo quiero validar cuestionarios o cuando quiero validar escalas. Entonces, cada experto me va a responder de cada una de las preguntas. ¿Y eso para qué me sirve? ¿Para qué me sirve eso? Imagínense que yo voy a trabajar con 10 expertos en total. Y quiero someter a evaluación de esos 10 expertos un cuestionario que tiene 10 preguntas. 20 preguntas, vamos a decir que tiene cuestionario. Bajo el ejemplo que les he mostrado de un juicio de expertos en el cual
hay una opinión del experto de cada una de las preguntas. Con ello nosotros vamos a construir una matriz de este tipo. Estamos en crisis de pulmones. En esta parte de aquí, vamos a hacer utilizar eso. Entonces, en la parte de arriba va el experto. Y en la parte de acá afuera va la pregunta. Imagínense que aquí yo tengo los expertos. El experto 1, el experto 2, perdón. El experto 1, el experto 2, el experto 3, el experto 4, 5, 6 y así sucesivamente y hasta llegar al experto 10. Y acá tengo las preguntas, la pregunta 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Voy a completar acá ya. Voy a completar 7, 8, 9, 10. Total. Imagínense, por ejemplo, que respecto a la pregunta número 1, la mayoría de los expertos estuvieron de acuerdo. Cuando el experto está de acuerdo con la pregunta, le pongo el número 1. Cuando el experto no está de acuerdo con la pregunta, le pongo 0. Y así seguiremos. Para la pregunta número 2, la mayoría estuvieron de acuerdo, pero hubo 4 expertos que no estuvieron de acuerdo y el resto sí estuvieron de acuerdo. Para la pregunta 3, 3 expertos no estuvieron de acuerdo y el resto sí estuvieron de acuerdo. Para la pregunta 4, hubo consenso y todos los expertos estuvieron de acuerdo. Toditos. Así que al final, yo voy a sumar el puntaje que se alcanzó en cada una de las preguntas. Para la pregunta 1, 9 expertos estuvieron de acuerdo, así que el puntaje es 9. Para la pregunta 2, solamente 6. Para la pregunta 3, ¿cuántos? 7. Para la pregunta 4, los 10 estuvieron de acuerdo, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué porcentaje estuvo de acuerdo en el primer caso? 9 de 10, 90%. Para el segundo caso, ¿qué porcentaje estuvo? 6 de 10, 60%. 7 de 10, 70%. 10 de 10, 100%. Este porcentaje que yo obtengo a partir del cociente del número de expertos que estuvieron de acuerdo versus el total de expertos se conoce como índice de acuerdo. Índice de acuerdo. Y es uno de los procedimientos, o es el procedimiento más fácil y más sencillo que se usa como para tener un juicio de expertos. Pero la idea es que, cuando yo considero que una pregunta la debo retirar o la debo reformular, cuando el índice de acuerdo es menor del 80%. Si el índice de acuerdo es menor del 80% o 0.8, quiere decir que debo retirar la pregunta o la debo reformular porque los expertos consideran que en su forma actual no es adecuada. Conclusión. ¿Debo retirar o reformular la pregunta número 1? No. La pregunta 2, sí, la debo reformular. La 3, sí. La 4, no, definitivamente. Ese es el proceso por el cual hacemos un juicio de expertos utilizando un índice de acuerdo, pero para ello requiero obtener información de cada una de las preguntas y debo tener información de cada uno de los expertos. Sí. ¿Cuál es el mínimo número de expertos que debo tener para este tipo de pruebas? Bueno, la literatura dice que entre 5 y 10, pero yo considero que cuanto más, mejor. En mi caso yo nunca trabajaría con 5, trabajaría con lo más que tenga,
Idealmente yo trabajaría con 10. El problema radica que muchas veces no tienes tantos expertos. Por más que tú quieras trabajar con 10, tú te rompes la cabeza y de repente es un tema del cual no hay mucha gente que investigue que trabaje en el Perú y de repente tienes solo 6 expertos. Entonces, no es que sea algo mejor, pero está dentro del rango y con 6 trabajarás. Tiene que ser en el lugar, o sea, digamos. No necesariamente. Porque uno puede pedir a un experto fuera. Por supuesto que sí, le puedes pedir por correo electrónico. Eso perfectamente funciona, es totalmente adecuado, mi estimado Josué. ¿Ya? Pero tiene que ser en español, ¿no? Todo debe ser sometido al experto. ¿Cómo? Todo debe ser sometido al experto. Todas las preguntas de cuestionario pueden ser realizadas así. Aún cosas como No, eso no. Por ejemplo, o sea, esa parte es la parte del encabezado de un cuestionario de datos generales. Entonces, los datos generales que no son para análisis, sino son para el contacto de la persona, no son para investigación. Entonces, eso no tiene por qué. Aquello que tú vas a utilizar para tu análisis, eso es lo que sometes a los expertos. Pero hay muchas veces tú registras un cuestionario y tú tienes datos de contacto de la persona, donde vive, de repente que esas cosas que te sirven solamente para contactarla, poder ubicarla, poder completar algún dato o algo más, eso no es sujeto de análisis. Por ejemplo, si tú conoces la dirección, el número telefónico, el correo electrónico, esas cosas no tienen nada que ver con eso. Eso es evaluación de competencias y eso no lo puedes hacer. A mí me parece totalmente correcto. Ya, si tú vas a plantear eso, vas a tener un instrumento en el que vas a tener que llenar. Entonces, desde el momento que tú vas a tener un instrumento, el sistema digamos, de investigación asume que como tú eres un alumno de formación, tú no puedes ser un experto. Por lo tanto, como tú eres una persona que está en formación desde el punto de vista de investigación, tiene que ser sometida a otras personas. Salvo que tú encuentres otra tesis que empleó un instrumento similar y que fue validada por un juicio de expertos por ella. Pero si no la tienes que someter. Correcto. ¿Sí? Sí, de competencia muy bien. Cuando hacemos una persona que trabaja en el expediente, porque no necesariamente trabajar en el expediente que se puede. O la otra cosa, personas que tienen que investigar el mismo tema de la información. Entonces, si tú quieres hacer, por ejemplo, un estudio de prevalencia tú quieres hacer un estudio para determinar el porcentaje de personas con calidad de vida o con adecuada calidad de vida, tú lo quieres hacer en Lima. Pero de repente hay una persona que lo hizo en Trujillo. Esa persona hizo un proyecto como escritores y exactamente lo mismo que tú de conversación. Y tú lo vas a hacer que esa persona es real. Así que esa persona conoce digamos, los problemas para aproximarse a una posición. Hay problemas dudas de organización de años y que pueden extraer todas esas cosas porque ya pasó por eso si tú lo ves y pasa. Entonces se considera que el experto también puede ser una persona que investiga o hay investigador en un tema que y conoce cuáles son las dificultades para crear esos escenarios, como para cambiar la política. ¿Cómo? Chicos, por favor, chicos. Ya, ok. Si tú quieres investigar algo que no ha sido investigado en el Perú, pues hace lo mismo que te recomendó hace rato José. Puedes contactar por correo electrónico a personas que han publicado una investigación en ese tema y les puedes pedir por favor que ellos opinen respecto al mismo. Con temas parecidos. Porque de repente no hay específicamente ese tema. Pero es difícil.
una enfermedad muy poco común o extremadamente común. Pero es bien difícil que todos los investigadores son una enfermedad extremadamente común. Perdón, una enfermedad muy poco común. Es bien difícil que todas, por ejemplo, imagínate pues una enfermedad muy poco común, no sé, que tengas una enfermedad que sea extremadamente rara. Entonces va a ser bien difícil que todas una investigación para comprar 60 casos, porque te pasaría 50 años haciendo. Usualmente lo que hay de esas cosas son casos, reportes de casos nada más. Entonces es bien difícil que tú hagas una investigación, digamos así, de ese tipo, con un problema que sea tan raro. Cuando un problema es tan raro, no tienes fuerza suficiente para hacer un estudio, porque más allá es un caso, reporte de caso. Casualmente un reporte de caso, digamos, por la serie de casos tiene esa característica. Describir ciertas variables de un grupo de personas con una enfermedad o con un problema. Pero frecuentemente en la serie de casos, los reportes de casos se hablan sobre cosas que son muy raras. Y en esos casos, pues el reporte de casos no te evita que todas son distintas. Si tú describes condiciones, digamos, de cómo llegó la persona, qué antecedentes de importancia tenía, qué síntomas tenía, qué pruebas se tuvieron para el diagnóstico, qué tratamiento recibió, cuál fue el tratamiento. Consulta, el experto prácticamente evalúa el instrumento. Así es. ¿Cierto? Así Él no se va a meter como, digamos, lo que está detrás. No. Sin embargo, o sea, para que tú le ejerces, para que llegue a la comisión de expertos, tienes que ver un resumen de tu trabajo de investigación. Y él va a tener que ver el instrumento, sí, pero va a tener que ver cómo se correlaciona con los objetivos de tu estudio. Y si es que lo que tú tienes ahí te permite alcanzar los objetivos de tu estudio, te permite probar, o es lo que sigue tu plan. Es cierto, porque es un instrumento, o sea, sí, ya de todo lo que te da. No, de repente no te va a decir tu maestro que está mal, porque eso no es su competencia. ¿No? Lo que te va a decir es, ok, de forma general, que tú tienes plantear preguntas y eso sí te permite cumplir con el objetivo que tú tienes. Sí te permite alcanzar, digamos, probar tus hipótesis o rechazar, pero cosas de ese tipo. Él no se va a meter y decir, no te voy a, tu instrumento está mal, porque considero que no calza con tu planteamiento. Aspectos metodológicos, cosas así. Solamente a raíz de tu instrumento y siempre eso te permite alcanzar tus objetivos y cumplir con tus hipótesis. De repente también va a realizar tu operacionalización. Te va a decir, bueno, tu instrumento tiene que ir de la mano con la operacionalización de las variables. Y en este momento no calza. Eso también se puede hacer. Pero digamos aspectos de otro tipo, con metodología, digamos que no está obligado a hacerlo. O tú no estás obligado a aceptarlo. Por ahí se inicia. Y si tú consideras que su recomendación es buena, la puedes tomar, pero es facultativa. Él no está obligado a hacerlo, ni tú estás obligado a aceptarlo. Ahora, existe también otro formato que les voy a mostrar ahorita. Ese formato que les he mostrado es un formato que les permite obtener, digamos, o te permite analizar cada una de las preguntas, una por una. Pero muchas veces, o en algunos casos, ese formato no necesariamente es el mejor para el instrumento que tú quieres. Vean este orden. Formato de valoración global del instrumento. ¿El instrumento propuesto responde al problema de investigación? Sí, no. Sé que te decía. ¿Las instrucciones son claras y orientadoras para el desarrollo o aplicación del instrumento? Sí. ¿La estructura del instrumento es adecuada en función de la operacionalización de variables? Sí. ¿Los ítems permiten lograr el objetivo del estudio? Sí, no. Y de repente te da una recomendación. A diferencia del otro, este formato no evalúa pregunta por pregunta, sino lo que evalúa es el instrumento de forma global, más rápido y más sencillo. Por ejemplo, ¿para quiénes sería útil este instrumento? ¿Para un cuestionario? No. Pero para una ficha de recolección de datos y obtener información de una fuente secundaria, sí. Perfectamente sí. Entonces, en ese caso es más sencillo, ¿no? Pero digamos que acá más o menos esos son los ítems que va a evaluar el experto de forma global. El experto no se va a meter con tu marco teórico, con tu planteamiento del problema,